Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El palestino asesinado el pasado verano por radicales judíos figura en el monumento a las víctimas del terrorismo de Israel. Ban Ki-moon pide al nuevo gobierno de Israel medidas y un ambiente propicio para conversaciones de paz. El contable de Auschwitz se declara moralmente cómplice del asesinato de 300.000 judíos. Israel entre los países menos religiosos del mundo. Son las noticias que vamos a tratar hoy y en el comentario Jorge, como siempre. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, que nos acercará noticias de corte cultural, pero empezamos en Israel. En la ceremonia de ayer de Yom HaZikaron, en recuerdo de los caídos en las guerras de Israel y por actos de terrorismo, se incluyó en la lista a Mohamed Abu Khdeir, un palestino de 16 años de Jerusalén, asesinado el pasado verano por radicales judíos. Su nombre ha sido grabado en un monumento memorial a las víctimas del terrorismo en el cementerio del Monte Herzl de Jerusalén y es el primer árabe asesinado por judíos que figura en este monumento. El padre Hussein Abu Khdeir dio la bienvenida a la iniciativa que dijo: «Trata de honrar a mi hijo» y confió en que los tribunales juzguen a los responsables de su muerte como merecen. Sí, Jordi, pero sin embargo, a pesar de ello, pues en la crónica que hoy nos sirve Pablo Bornstein desde Israel nos trae una aclaración que al final en el acto el padre pidió que no se leyera el nombre de su hijo, más que nada por cuestiones, digamos, de problemas que podría tener con sus vecinos, el hecho de que figurase como una víctima junto al resto de judíos. De todas maneras, agradeció la intención y allí está el tema. Y bueno, los actos de Yom HaZikaron hoy se han repetido por toda la geografía israelí, pero a estas horas ya eso es agua pasada y están festejando Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia. Seguimos. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha solicitado al nuevo gobierno de Israel que reafirme su compromiso con la solución de dos estados y reclamó medidas creíbles para fomentar un ambiente propicio para el retorno a las negociaciones, como poner fin a la construcción de asentamientos en los territorios en disputa. También declaró que pese al acuerdo sobre la liberación de ingresos tributarios palestinos por parte de Israel, sigue siendo preocupante la situación de seguridad, la falta de progresos en la reconciliación palestina y el ritmo de reconstrucción en Gaza. Respecto a este último punto y el tema de las ayudas económicas, los donantes internacionales que respaldan el presupuesto de la autoridad palestina, incluida la Unión Europea, piden que se realice una auditoría interna de los funcionarios de Hamás, que reclaman a la Autoridad Nacional Palestina que le abone sus nóminas, que suman más de 1.500 millones de euros anuales. Sí, sobre este tema de las nóminas hablamos en las noticias de ayer. Dijimos que eran, creo que 42.000 funcionarios o 47.000, no recuerdo exactamente la cantidad, pero que ellos veían, jamás entendía que en esto de la reconciliación iba también que iban a abonarles lo que les debían, y los de la autoridad palestina se ofendieron y se fueron porque dijeron no, nunca hemos dicho esto. Pero volviendo al tema central, me parece muy bien que el secretario general de Naciones Unidas, en este caso Ban Ki-moon, haga un llamamiento a renovar las conversaciones de paz en cualquier sentido, ¿no? Lo que no me parece lógico es que siempre se haga el llamamiento solamente a una de las partes. A ver, yo entiendo que pueda tener alguna cosa que pedirle a los israelíes, pero no les pide nada a los palestinos. Parece como que el único problema de las conversaciones de paz es la construcción de asentamientos, pero no se acuerda que cuando estaban las conversaciones de paz el tema de los asentamientos estuvo congelado. Fueron casi 2 años de congelamiento. ¿Y qué pasó? No solamente eso, Israel liberó prisioneros. También, nada. ¿Pero qué pasó? Y ahora Israel le agradece que libere los ingresos tributarios, o sea, es dinero que le deben a los israelíes y los israelíes siguen adelantándoles dinero, a pesar de todas estas ayudas en multimillonarias en euros que reciben la autoridad palestina y que no las controlan, porque ya vemos las reclamaciones de la propia Franja de Gaza respecto a los sueldos, o sea, y
y tampoco tiene nada que decirle a los palestinos en absolutamente ningún tema. No podría, por ejemplo, decir alguna palabrita, hombre, habéis firmado una tregua en la cual os comprometíais a tomar el control de los pasos fronterizos de Gaza. ¿Por qué no lo estáis haciendo? Habíais firmado que no ibais a participar, no ibais a ampliar ni a reclamar, hacer reclamaciones en la Corte Penal Internacional contra Israel, y lo estáis haciendo. Vamos a ver, entonces, ¿a qué estamos jugando? Solamente se le dice a uno, esto es como si uno tuviera dos hijos que se pelean entre sí y solamente se le recrimina a uno. Evidentemente se te ve el plumero, como se dice aquí en España, que al otro no lo quieres menos o no lo tratas igual. Pues aquí es lo mismo. Israel no está siendo tratada por el propio representante de Naciones Unidas en las mismas condiciones que cualquier otro gobierno que se tiene que enfrentar a unas conversaciones, unas negociaciones o lo que sea. Si hay dos partes, hay que decirle las cosas a las dos partes, no solamente a una. Así no vale. Para mí está fuera de toda duda que soy moralmente cómplice, afirmó Groning, el contable del campo de exterminio de Auschwitz, quien se personó ante la audiencia de Lunenburg. Lejos de pretender haber desconocido lo que ocurría en ese campo, de argumentar que cumplió órdenes, el procesado pidió perdón al grupo de supervivientes o familiares de las víctimas presentes en la corte, en representación de las acusaciones particulares para declararse luego a disposición de la justicia. A diferencia de lo que fue la tónica en otros procesos recientes por crímenes nazis, el procesado no solo se pronunció sobre los cargos que se le imputan, sino que presentó esa admisión de culpa moral. La Fiscalía le imputa complicidad penal en el asesinato de los alrededor de 300.000 judíos que fueron gaseados en Auschwitz y que pertenecían al grupo de 425.000 deportados que llegaron al campo de exterminio en la llamada Operación Hungría en 1944. Su trabajo consistía en confiscar las pertenencias de los deportados, incautarles todo lo de valor y encargarse de que el dinero llegase a Berlín para contribuir a la financiación del Tercer Reich. Bueno, aquí siempre nos va a quedar la duda, por lo menos a mí, Jordi. ¿Son estas palabras dichas desde el corazón y desde el arrepentimiento? Si bien es una persona de mucha edad, tiene 92 años, creo, esta persona, o sea que tenía 22 años cuando en el año 44 estaba haciendo estas labores contables en el campo de Auschwitz. ¿O es una recomendación y una estrategia de la defensa? Porque no olvidemos que él está reconociendo la culpa moral y que está fuera de toda duda, que fue cómplice, pero la Fiscalía le imputa complicidad penal. Esto de decir sí, no, moralmente he sido cómplice, no es una manera de decir moralmente sí, pero ojo, eso como me he portado tan bien, ahora no me toquéis las narices y no me digáis nada más, que soy un ejemplo. Bueno, ¿esto para qué sirve? Uno dice, ¿qué sentido tiene juzgar a un señor de 92 años que ni en el peor de los casos va a ir a la cárcel? Porque evidentemente no van a cumplir las penas en prisión. Es un señor muy mayor, está impedido de movimiento, nadie en su sano juicio lo va a arrastrar a vivir encerrado a estas alturas. El tema es, primero, que esto se ve y se debate en la sociedad. Y estas mismas preguntas que nos planteamos nosotros se las tienen que estar planteando mucha gente, por ejemplo, en la propia Alemania. Hay muchas cuestiones que afloran aquí. También el hecho de que este hombre fue juzgado ya en el año 78, pero en ese momento no estaba esta ley que responsabiliza penalmente a quienes colaboraron de forma pasiva, solamente a los que tuvieran delitos de sangre. Entonces, en el año 78, pues salió libre porque no tenía delitos de sangre, él solamente se encargaba de la contabilidad. Pero lo que la nueva ley o esta ley que se impulsa desde la Fiscalía alemana en los últimos años pretende es justamente hacer extensible la complicidad no solamente a quienes tienen el delito de sangre, sino a todos los que colaboraron por acción y también por omisión.
En este caso, evidentemente, este señor sabía perfectamente lo que se estaba haciendo, sabía las dimensiones de lo que se estaba haciendo, porque él llevaba las cuentas. Entonces sabía que fueron 300.000 valijas, maletas, trajes, cientos de miles de gafas, de dientes de oro, de kilos de pelo, porque todo, absolutamente todo se les extraía y se desmontaba en los cuerpos que ellos consideraban simplemente piezas y no seres humanos. La complicidad llega al punto, creo yo, la complicidad moral, no solamente a los que estuvieron en el campo de Auschwitz, sino a todos los que sabían que eso estaba sucediendo. Pero es imposible juzgar a todo un país o juzgar a todas las personas que tienen más de 75, 80 años en Alemania, pero todos ellos sabían, porque de pronto llegaban remesas de objetos que habían pertenecido a otras personas y seguramente en esos objetos había señales como en los anillos que había iniciales o en las gafas o mensajes que la gente dejaba para mostrar que ellos fueron los antiguos dueños de esos objetos. Pues nada de eso salió durante la guerra y solamente ahora cuando empieza a asomar el tema de lo que es la responsabilidad moral, empieza a tomarse en cuenta. Como digo, esto sirve para que la sociedad alemana se lo replantee y también sirve como bofetada en la cara a los negacionistas, aunque ya sabemos que la gente que ve conspiraciones y que asume que todo es obra de los judíos, pues ni esto, ni que aparezca el propio Hitler en persona a decir que sí mató a los 6 millones de judíos, les va a convencer de nada, porque el que es rematadamente tonto e imbécil y malvado, pues seguirá siéndolo por más que le demuestren lo contrario. Y terminamos en Israel. Israel figura entre los países menos religiosos del mundo, con el 65% de sus habitantes que dicen ser no religiosos o ateos, según una encuesta internacional que revela que el 63% de la población mundial se considera religiosa. El estudio de Gallup, realizado en 65 países, sitúa al Estado judío entre los 8 menos religiosos del mundo, lista encabezada por China. España se sitúa 6 puestos por debajo de Israel, con un 55% de no creyentes. Por el contrario, en los territorios palestinos de Cisjordania y Gaza, solo el 19% de los entrevistados admitió no ser religioso. Bueno, ¿de dónde viene la sorpresa? Porque mucha gente quedarán sorprendidos de estos datos. Primera sorpresa. Viene de la propaganda antijudía, antisemita, antisionista, anti-israelí, que dice que Israel es un estado teocrático y que es una tremenda mentira. Israel no es un estado teocrático, no está fundamentada su ley en la Biblia ni nada que se le parezca. Aunque hay aspectos de la religión judía que están considerados dentro de la ley porque es un Estado que está definido como Estado judío, no solamente por los propios declarantes de la independencia, sino de la propia Sociedad de Naciones y luego las Naciones Unidas, que crearon a través de la partición un Estado judío. Así lo declaraban y así se hizo. Por lo tanto, en las propias leyes del Estado aparece la vinculación con el tema del judaísmo, pero eso no lo convierte ni mucho menos en una teocracia. Segunda, el tema de la propaganda que vemos en las televisiones, en que las imágenes siempre que se habla de Israel son de un soldado y de un religioso ortodoxo. Pues los religiosos ortodoxos no pasan del 15 a 20% de la población, 15%, porque luego hay religiosos que no son ortodoxos, que llevan una kippah, pero que, bueno, los sábados descansan, porque en Israel todo el mundo descansa el sábado, como en España la mayoría de los comercios están cerrados los domingos, pues en Israel los sábados y no hay transporte público en la mayoría de las ciudades, en algunas pues hay. Luego, que hay mucha gente que piensa que porque, por ejemplo, en Rosh Hashanah o en Pesaj, el país se une a las celebraciones de forma masiva,
eso lo convierte en religioso. Y esto es como decir que España es ultracatólica porque en las Navidades todo el mundo hace algo especial y se reúnen en familia. Evidentemente, el aspecto social y familiar es mucho más importante o tradicional, digámoslo así, igual que en las Navidades lo es para los judíos en Pesaj reunirse en familia, e incluso en Rosh Hashanah asistir a la sinagoga sin ser creyente. Esto es algo que a mucha gente le puede llamar mucho la atención, pero es que hay en Israel mucha gente que son completamente y declaradamente ateos y que asisten de vez en cuando a la sinagoga, por ejemplo, para el equivalente a una misa de difuntos. Cuando hay alguien que ha sido asesinado por un atentado terrorista, por ejemplo, y se hace una ceremonia, pues van y se ponen la kipá y se ponen el talit y dicen amén por respeto al entorno de la gente que sí son creyentes, pero eso no los convierte en personas religiosas. Así que me parece muy bien que existan este tipo de estudios que no se han hecho para reivindicar nada de Israel, pues es un estudio de Gallup Internacional y que habla de otros 64 países aparte de Israel, y que fíjate tú por dónde, porque yo recuerdo que en el año 2012 se hizo un estudio similar y justamente España e Israel estaban exactamente en el mismo puesto. Pues ahora parece que los israelíes se han vuelto un poquito menos creyentes que los españoles. Si usted es español y sabe lo que es la sociedad española respecto a la religión, pues si alguna vez va a Israel va a ver algo muy parecido. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, como decía antes Raquel, con las noticias culturales. Ha llegado el momento de hablar de cultura y la cultura tiene nombre propio. Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Traemos muy buenas noticias hoy en la agenda cultural. Empezamos hablándoles de estas convocatorias que nos ofrecen desde Jaén, al hilo del 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ibn Saprut. En este caso les proponemos una iniciativa que tendrá lugar el 23 de abril, ya saben que estamos a caballo entre el 22 y el 23 en este informativo, en el Centro Cultural Baños Árabes de la Diputación Provincial de Jaén, que organiza cuentos y consejas de la Yudería, cuentos judíos y sefardíes a cargo de Noelia Camacho y Blas Rueda. Hay 2 pases. Una sesión infantil a las 6 de la tarde y a las 7, una hora después, una sesión para adultos. El acceso es libre hasta completar aforo, que eso también es siempre una muy buena noticia. Bueno, cuentos y que las consellas son cuentos también, ¿no? Son como refranes. Ah, vale, con cierta moraleja, ¿no? Uh-huh. Bien, yo me acuerdo que aquí en Radio Sefarad hemos tenido también colaboradores que han venido a leernos en Judeo Español. Estas consellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí lo tienen en Jaén. ¿Con qué seguimos? Pues seguimos con una buena noticia porque la artista Gabriel Neuhaus llega a España con su obra The Woman Who Didn't Want to Come Down to Earth. Algo así la mujer que no quiso bajar a la tierra. Sí, un montaje peculiar, ¿no? Original. Sí, es una obra de teatro gestual, Jordi. No Sin tiene palabras. diálogos, no tiene coreografía. Bueno, es una propuesta muy interesante. Se presenta los días 24 y 25 en Oruña de Piélagos, en Cantabria, en la primera muestra internacional de teatro unipersonal, que será clausurada precisamente por esta artista israelí. La artista estrena esta obra gestual sin texto, como les decimos, que combina lo acrobático, el baile y los objetos de uso cotidiano en una propuesta, como les decimos, inusual, que también podremos disfrutar en Asturias. Será el día 26 en el espacio escénico El Huerto en Gijón, en Asturias. Bueno, pues eso, de Jaén a Gijón, al norte de España, también va a viajar mucho esta Cantabria. Artista israelí. Pues sí, va a viajar bastante y presentando, pues una obra diferente. No, en Jaén no, desde Cantabria a Asturias. Eso, desde Cantabria a Asturias. Sí, Yo te decía Jaén, la lectura de cuentos. Creía que hablabas de Gabriel Neuhaus ahí con su teatro gestual doblando el mapa. No. Te lo digo porque como siempre hablamos mucho de Madrid, Barcelona, sí, está evidentemente muy bien. Al ser grandes ciudades atraen muchas actividades culturales, pero también
también, bueno, nos gusta variar, ¿no? Con otras ciudades. Por supuesto, seguro que tenemos oyentes en Asturias y en concreto en Oruña de Piélagos, así que les mandamos un saludo. Y saludamos efusivamente y les mandamos nuestra enhorabuena a todos los finalistas de la 23ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, que llevan nombre judío, que tienen temática judía. Son 3 y nos felicitamos y les trasladamos desde aquí nuestra alegría porque estén nominados para estos importantes premios, los Goya del teatro. Empezamos hablándoles de los finalistas al mejor espectáculo de teatro, entre los que está El Triángulo Azul del Centro Dramático Nacional, una obra de la que hemos hablado aquí en Radio Sefarad, aunque aún no hemos tenido la suerte de entrevistar a Laila Ripoll, su directora. Es muy escurridiza y todavía no lo hemos conseguido, Jordi, pero seguimos en ello. El mejor espectáculo de danza, les va a sonar, uno de los nominados es Sharon Friedman, su compañía, por la obra Free Fall, Caída Libre. La mejor producción privada de artes escénicas cuenta entre sus finalistas con Regreso al Hogar de Harold Pinter, a cargo del Tribueñe. Tuvimos la suerte de entrevistar hace muy poco a su directora y precisamente este viernes en nuestro espacio El Telón y la Estrella hablaremos de esta interesantísima versión de Regreso al Hogar. Después, mejor autoría teatral, también están Laila Ripoll y Mariano Llorente por El Triángulo Azul, y mejor coreografía, cruzamos los dedos, está Sharon Friedman por esta obra Free Fall. Así que estaremos muy atentos al desenlace, al resultado final de estos premios Max de las artes escénicas, entre los que, bueno, esperamos contar con alguna presencia judía entre los triunfadores. Jordi, por ahora son finalistas, que están muy bien. Pues sí, pues nada, estos premios Max de teatro en España que llevan el nombre del protagonista de la obra de Valle Inclán. Max Estrella. Max Estrella, ¿cómo se llama? Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, me salía el nombre. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte entre los finalistas y tenemos alguno, como dices, con algún montaje relacionado con el mundo judío. Pues nada, Raquel, muchas gracias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.